Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, martes 14 de marzo, de la Comisión de Economía del Senado, para continuar con la votación de las indicaciones del proyecto que introduce principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de suma, boletín 14.137-05. Saludamos a las señoras y señores senadores, a la Secretaría de la Comisión y a quienes participan por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor legislativo, señor Juan Ignacio Bugueño, Ministerio de Hacienda, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, y la asesora, señora Gabriela Rodríguez. De Chile Compra, la directora, señora Dora Ruiz, el fiscal, don Ricardo Miranda, y de Express, la abogada asesora de la edición jurídica, señora Carola Paz Cotroneo. Cuenta, señor secretario. No hay cuenta, señor presidente. Ok, se ofrece la palabra, senadora Proboste. Presidente, yo quisiera manifestar una preocupación que hemos recibido por parte de pequeñas empresas a partir de la decisión que, por cierto, que no ha sido ni siquiera en un acto de deferencia transmitido a esta comisión, sino que fue una decisión absolutamente unilateral de la Dirección de Presupuesto, de suspender por 180 días el pago automatizado a proveedores. Este es un oficio de la Dirección de Presupuestos en donde desde el 10 de marzo, un día antes del aniversario de gobierno, en donde se señala que se va a suspender por el plazo que he mencionado el funcionamiento del sistema de pago a proveedores denominado pago automatizado y centralizado. Lo digo a propósito, además de lo que ha sido el discurso público de parte del gobierno de apoyo a las pequeñas empresas, porque la verdad, esta decisión no se condice con ese relato y con ese discurso. Este oficio ha generado mucha inquietud en los gremios PYME, que agrupan a proveedores, porque este sistema de pago había asegurado, al menos en muchas regiones del país, el pago a los 30 días como promedio, y habían disminuido notoriamente las demoras y los largos plazos para pagar. Esta además había sido una materia que había destacado, se había destacado en el debate legislativo sobre la modernización de la ley de compras públicas, tanto por las pymes como por el propio gobierno. Entonces me parece que es bien importante traer a colación esta preocupación acá a la Comisión de Economía, porque de algún modo se entendía que los problemas que se habían detectado ya en julio del año 2022 por la Contraloría sobre los pagos duplicados por más de 90.000 millones estaban en camino a ser resueltos. Entonces, al respecto sobre esta decisión de suspender el pago automatizado a los proveedores por 180 días, que ha comunicado la DIPRES a todos los servicios públicos, yo quisiera solicitar que como Comisión de Economía pidamos un informe pormenorizado a la Dirección de Presupuesto sobre las causas, los motivos, los fundamentos para tomar esta brusca decisión y saber si esta suspensión implica un rediseño de los programas y de el respaldo tecnológico, el software que respaldan técnicamente la ejecución de este pago automatizado. También poder conocer las medidas que tomará la DIPRES o Chile Compra para reforzar los equipos de compra de los servicios públicos para mantener un pago oportuno y de corto plazo para los distintos proveedores, en especial las pymes. Y en este nivel preocupa especialmente lo que ocurre en aquellos servicios como salud y educación, que con este modelo automatizado igual habían mejorado los tiempos de pago. Sería bueno conocer si existe todavía el problema detectado en julio del año 2022 de la existencia de este número importante de pagos duplicados a proveedores. Conocer si esta suspensión por 180 días de pago automatizado puede renovarse y qué cálculo tiene la autoridad sobre cuándo estará funcionando un modelo que dé garantías a todo el sistema. Porque en esto la consigna que uno más escucha es decir, mire, se equivoca el nivel central y pagamos las consecuencias las pequeñas empresas. Es decir, aquí el nivel central no establece un sistema operativo que permita garantizar y resguardar los recursos públicos y finalmente
quienes pagamos el costo son las pequeñas empresas que entregamos nuestros servicios a tiempo y no recibimos el pago como está acordado. Y por lo tanto, también quisiera solicitar al Ministerio de Economía que pueda cautelar el cumplimiento de la ley de pago a 30 días en los servicios públicos, identificando los tiempos de demora en el pago a los proveedores por servicio público, por cada uno de los servicios públicos, informando cada 60 días a esta comisión sobre los servicios públicos y los directivos que no han cumplido mientras dure este sistema manual de pago a los proveedores. Y por eso que pedimos que esta suspensión del pago automatizado no signifique un retroceso en los tiempos de pago a los proveedores PYME, especialmente en los servicios de salud. Eso, presidente, y espero que esta solicitud pueda ser respaldada también por esta comisión. Muchas gracias, senadora. Entonces se solicita el acuerdo de la Comisión de Economía para que se pueda oficiar a quien ha solicitado la senadora Proboste. Acuerdo tomado y adhesión de los senadores. Tiene la palabra el senador Sondón. Sí, yo estoy de acuerdo con la senadora Proboste, además porque me parece un tema que es muy, muy delicado. Entonces queremos ultra transparencia en este tema. Así que, de todas maneras, muchas gracias. Gracias, senador. Antes de entrar a la discusión del proyecto, y para evitar cualquier situación que no corresponda, hoy debería oficializarse la renuncia y posterior elección de la Comisión de Economía, de acuerdo a los compromisos que están asumidos. De acuerdo a los compromisos que están asumidos, la renuncia debería presentarse y votarse por quién va a ser él o la nueva presidenta, y por lo tanto esta renuncia va a quedar entregada a la Secretaría de la Comisión al término de esta sesión para que se dé cuenta en la próxima sesión de la Comisión y ahí se proceda a cumplir los acuerdos que hay en el Senado. Así que lo quiero dejar establecido, senador Sondón. No, yo quiero agradecer su presidencia, senador, fuera de broma, porque lo ha hecho muy bien, muy empeñoso y muy bien hecho. Y pedirle al secretario por su intermedio que no exista y no haya acuerdo para cambiar el horario. Usted sabe lo que estoy diciendo. O sea, porque en el fondo nosotros todos tenemos planificado un montón de comisiones, entonces aquí no se puede cambiar. Si hay que levantarse más temprano, hay que levantarse más temprano. Pero yo para llegar aquí a la hora me levanto a las 5:15 los días martes. Entonces yo quiero que no vayamos a caer en ese problema porque nos enreda un montón de comisiones más. Entonces, y felicitarlo y agradecerle todo su trabajo, porque además creo que se va a esta comisión, ¿no es cierto? No se va. Ah, qué bueno, listo. Ah, que el tío estaba muy triste, muy triste. Senador Proboste. Presidente, yo quiero también, este es mi primer año que participé en esta comisión y quisiera también agradecer y valorar la conducción. Creo que hizo todo el esfuerzo y me imagino que para usted hubiese sido muy importante haber concluido esta presidencia, también con haber concluido la tramitación de este proyecto, pero quiero valorar su enorme paciencia. Creo que no la hubiese yo tenido con el gobierno, como usted la ha tenido, en esperar en una y otra vez que llegaran las indicaciones. Y creo que al menos usted ha puesto un enorme esfuerzo en sacar adelante, escuchando, acogiendo. Creo que esta iniciativa, además de constituir un equipo muy transversal de asesoras y asesores, esperamos continúe en la próxima presidencia a quien le corresponda. Y quiero también sumarme a las palabras del senador Sondón de que no se modifique la hora de esta comisión, porque también ya al menos tenemos organizado el resto de las comisiones nosotros para poder participar sin mayores complicaciones. Así es que agradecerle la presidencia, la paciencia y la disposición permanente en este periodo que le ha correspondido presidir esta comisión. Muchas gracias, senadora. Saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena,
contarle de que la senadora Proboste, en hora de la cuenta, ha hecho una presentación con respecto al pago automático que hace el Ministerio de Hacienda. Y por lo tanto, todos los senadores nos hemos adherido a una carta, un oficio que va a enviar la Comisión de Economía, por si usted también se quiere adherir a este oficio. Y lo segundo, que he informado que al término de la sesión voy a hacer entrega de la renuncia a la presidencia de Economía, con el objetivo de que operen los acuerdos que deberían ser a partir de la próxima sesión. ¿Uno llora de alegría o llora de pena? Usted lo interpretará. Bueno, yo primero adherir a la carta que se está enviando a Economía, y lo segundo es darle las gracias también por la paciencia y la sabiduría para manejar esta comisión, que no es fácil, entendiendo que es un proceso largo y hubo un cambio de gobierno, digamos, en un proceso que ya había iniciado con otro, que no es un tema menor, y posiblemente los dos asesores legislativos que tenemos acá, nuestros encargados de la Secretaría de esta comisión, tienen, digamos, más claridad de que esto no fue fácil también al principio, presidente, porque se presentó en el gobierno anterior una propuesta que no tuvo apoyo de prácticamente de todos los senadores que componíamos esta comisión. Luego hicimos un giro bastante importante con el subsecretario de Hacienda y cambia el gobierno. Entonces, no fue, yo lo dije ayer, no ha sido fácil este proceso, porque evidentemente vienen distintas miradas, pero ha sido bien sabia la conducción y de alguna manera el trabajo con los asesores para haber llegado a acuerdos hoy día, y prácticamente hemos estado de acuerdo en casi todo, ¿no? Así que agradecerle su compromiso, y también informar que según los acuerdos tomados también en comités, yo no voy a seguir en la comisión, va a seguir el COTE, pero obviamente si en algún minuto el senador Sandón no pudiera participar por cualquier cosa, lo voy a reemplazar yo, entendiendo que hemos trabajado juntos ya todo este año. Así que desear que este proceso termine pronto por el bien de Chile, y que siempre estamos disponibles a colaborar en los proyectos que vienen. Entendemos que viene el pago a 30 días y ahí vamos a estar revisando la propuesta del Ejecutivo y también las indicaciones que nosotros podamos presentar para mejorar el proyecto. Así que va a estar mi disponibilidad para reemplazar a mi colega cuando él estime necesario. Y muchas gracias, presidente. Okay. Muchas gracias, senadora. Entonces, secretario, para ver la discusión del proyecto de acuerdo a la minuta enviada por los asesores de Economía y Hacienda. Gracias, señor presidente. Corresponde continuar con las indicaciones presentadas al proyecto, específicamente en el capítulo referido al Tribunal de Contratación Pública. Las indicaciones sobre esta materia que quedan por ser analizadas se refieren todas al procedimiento ante el tribunal. Son indicaciones principalmente del presidente de la República para reemplazar algunos artículos e introducir otros. Quizás una exposición del Ejecutivo sobre los aspectos generales del procedimiento podría agilizar el despacho de estas. Okay. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, entonces, que Robert nos podría ayudar a... 143. Sí, pero yo estoy sin... 143. No sé si el senador está con... 143, ya es. Sí, indicación 69 y siguientes. Buenos días, señor presidente, y a los honorables senadores y senadoras de la comisión. La indicación número 69 del Ejecutivo lo que hace es mantiene en su mayoría la redacción del texto que estaba aprobado en general por el Senado, y solo precisa algunos aspectos de tramitación de las excepciones dilatorias. En este sentido, lo que agregamos fue incorporar un inciso que señala qué sucede cuando las excepciones dilatorias son acogidas, o sea, cuál es el plazo que tiene la parte demandante para subsanar los errores,
y al mismo tiempo qué sucede cuando las excepciones dilatorias son rechazadas, cómo se continúa. Eso son, el resto de lo que estaba ya aprobado en general se mantuvo casi en su totalidad en términos similares. Ok, entonces, señor secretario, comenzamos a la revisión artículo por artículo y de acuerdo a la extensión vemos si lo leemos de manera completa o le pedimos una explicación al Ejecutivo. Indicación 69 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente, artículo 25 ter. Si la parte demandada opusiera alguna de las excepciones establecidas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en lo no señalado por esta ley, estas se tramitarán de conformidad a lo establecido en el título 6 del libro 2 de dicho código. En todo caso, el tribunal deberá tramitarlas y resolverlas a la brevedad posible. Sin perjuicio de lo anterior, si el tribunal considera que las excepciones interpuestas son del alto conocimiento, podrá mandarlas a contestar y fallarlas de la sentencia definitiva. En contra de la resolución que se pronuncia sobre las excepciones, procederá el recurso de reposición con apelación en subsidio para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que deberá interponerse dentro del plazo de 3 días. La apelación se otorgará en el solo efecto devolutivo. Desechadas las excepciones dilatorias o subsanadas por la parte demandante los defectos de que adolezca la demanda, la parte demandada tendrá un plazo de 10 días hábiles para contestarla, contado de la notificación de la resolución que rechaza las excepciones dilatorias o de la resolución que tiene por subsanados los vicios. Acogidas las excepciones dilatorias, la parte demandante tendrá un plazo de 10 días hábiles para subsanar los vicios. Ok, tiene la palabra el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Como explicaba anteriormente, las mayores modificaciones a la norma tienen relación con establecer qué sucede cuando las excepciones dilatorias son desechadas o cuando son acogidas, de manera que el procedimiento quede más claro. Y además se establece claramente un recurso de apelación, o sea, de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución que se pronuncia con las excepciones dilatorias, y con el objeto de que esta apelación no retarde el procedimiento, se establece que será otorgada solo en el efecto devolutivo, es decir, que el procedimiento en primera instancia continúa, mientras paralelamente se va tramitando el recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra entendiendo que es una indicación complementaria a la última que revisamos el día de ayer. En votación. Senadora Proboste. Favor. Senadora Sontón. ¿Qué pasa? A favor, no apruebo, a favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. A favor. Está encendido el micrófono del asesor ahí. Ok, señor secretario. Seguimos con indicaciones al artículo 25 cuater propuesto, la indicación 70 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 25 cuater. Recibido el informe o transcurrido el plazo fatal de 10 días hábiles indicado en el inciso primero del artículo 25, sin que el organismo público haya informado o el particular demandado haya contestado, el tribunal deberá certificarlo y llamar a las partes a conciliación. La audiencia de conciliación se realizará en la fecha que fije el tribunal para un día no anterior al 5º ni posterior al 10º, contado de la fecha de notificación de la resolución que cita a la respectiva audiencia. Considerando la mencionada accesibilidad, el tribunal podrá decretar que la audiencia de conciliación se realice a través de una videoconferencia u otro medio tecnológico idóneo. En la ausencia, el tribunal deberá proponer las bases para un posible acuerdo sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación. Para estos efectos, los organismos y servicios públicos regidos por esta ley se entenderán facultados para conciliar, de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidos en las leyes que los regulan.
Para el caso de los organismos y servicios públicos de carácter colegiado, cuyas leyes no regulan la manera en que se ejerza la facultad de conciliar, los términos de conciliación deberán ser ratificados por el respectivo cuerpo colegiado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. En cualquier caso, el organismo o servicio público demandado deberá obtener los acuerdos y o autorizaciones señaladas en este inciso dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la celebración de la audiencia de conciliación, para lo cual incluso los órganos colegiados podrán celebrar sesiones extraordinarias. De no obtenerse los acuerdos y o autorizaciones dentro de los plazos señalados en este inciso, se entenderá fracasada la conciliación. Cuando el acuerdo alcanzado en la conciliación afecte el patrimonio fiscal, los organismos del Estado regidos presupuestariamente por el Decreto Ley número 1263 de 1975, además requerirán autorización previa de la Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria y deberán cumplir con las demás condiciones señaladas en el reglamento. Dicha autorización deberá resolverse en el plazo de 15 días hábiles después de recibida la solicitud por el organismo correspondiente. Para los efectos de lo anterior, la renuncia expresa a las costas del juicio en la conciliación no será considerada como una afectación al patrimonio fiscal. Con el objeto de que los organismos públicos involucrados obtengan los acuerdos y autorizaciones mencionados en los incisos anteriores, el tribunal podrá ordenar la suspensión de la audiencia de conciliación por el tiempo que estime pertinente. Sin embargo, dicha suspensión no podrá exceder los 30 días hábiles. Acordada la conciliación, el tribunal se pronunciará sobre ella dándole su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho. En caso de no producirse la conciliación, el tribunal examinará los autos y, si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial, pertinente y controvertido, recibirá la causa de prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer y las convenciones probatorias que las partes hubieran acordado. Eso es, presidente. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, este artículo es bastante largo y lo que hace es abordar, ¿cierto?, la conciliación dentro del procedimiento que se lleva ante el Tribunal de Contratación Pública. Podemos señalar a grandes rasgos que recogimos la indicación número 71 de la senadora Aravena respecto al llamado a conciliación obligatorio, es decir, no es facultativo para el tribunal, tiene que generar esta instancia. Los organismos y servicios públicos se entienden facultados por ley para realizar esta conciliación. Sin embargo, consideramos importante simplificar en cuanto a que ellos obtendrán las autorizaciones correspondientes o los acuerdos que correspondan en caso de órganos colegiados u órganos que, por ejemplo, como las municipalidades que tienen un consejo municipal al cual tienen que solicitar su aprobación, de acuerdo a sus propias leyes. Es decir, tratamos de simplificarlo y que cada organismo actúe de acuerdo a sus propias formas de funcionamiento. Eso sí, precisamos de que se debe obtener este acuerdo dentro de 10 días hábiles desde la celebración de la audiencia de conciliación, para lo cual podrá llamarse cualquier tipo de sesión extraordinaria que sea necesaria para poder obtenerla. Asimismo, recogimos la propuesta de Contraloría respecto de que se tiene que requerir la autorización de DIPRES en caso de cualquier conciliación que pueda tener impacto fiscal. Esto siguiendo un poco las reglas generales que hoy en día existen. Y, bueno, a modo general, cierto, señalar de que siempre que no se pueda producir esta conciliación, el tribunal continúa con la causa y se recibe la causa aprobada. Gracias. Se ofrece la palabra. En votación. Senadora Proboste. Senador Osandón. A favor. Aravena. A favor, y agradecer que se haya incorporado la indicación de tal manera que no hay necesidad de votarla porque está subsumida. Presidente. A favor. A favor. Luego viene la indicación 71 de la senadora Aravena, que la Secretaría entiende que se aprobó, que va en la misma línea, no sé. Así es. Claro. Perfecto. La misma votación. Luego tenemos que ir a la página 148 final, el comparado, con el artículo 25 septies nuevo,
presidente de la República presenta 148 y 149. Presentó una indicación para agregar un artículo 25 septies del siguiente tenor. A solicitud de parte o interesado, el tribunal podrá autorizar la comparecencia remota de las partes o de terceros y la celebración por videoconferencia de audiencias judiciales, incluida la absolución de posiciones y la declaración de testigos. Para efectos de lo anterior, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil en todo lo que sea aplicable al presente procedimiento. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso lo que se está regulando son las audiencias por videoconferencia. Esto fue una solicitud del tribunal, dado que ha señalado que funciona bastante bien, especialmente para el acceso de personas que están en regiones, dado que el tribunal tiene solo sede en Santiago. Por tanto, para quienes demandan desde las regiones podría ser muy dificultoso acceder a las audiencias. Por tanto, consideramos que era importante agregarlo. ¿Se ofrece la palabra? Ok, unanimidad. Las indicaciones siguientes recaen sobre el número 35, específicamente artículo 25 bis propuesto. 26, sí, artículo indicación 73 de Su Excelencia el Presidente de la República. Página 151 del comparado. Artículo 26 bis. Los incidentes que se promuevan en el juicio se sustanciarán en ramos separados y podrán ser resueltos de plano por el tribunal, a menos por razones fundadas de las cuales dejará constancia el tribunal estime necesario escuchar previamente a la parte contraria. En este caso, si existieren hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, recibirá el incidente a prueba, la que no será susceptible de recurso alguno. La prueba se propondrá y producirá junto con la de la causa principal, salvo que el tribunal determine convocar a audiencias especiales para recibir la prueba y las alegaciones del incidente. Ojalá no la hayan redactado ustedes, pero se ofrece la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Lo que hace este artículo es regular los incidentes en juicio. Se establece la regla general que los incidentes se resuelven de plano, es decir, que no se sometan a tramitación, sino que una resolución rápida. Esto con el objeto de no dilatar el procedimiento. Y excepcionalmente, por razones fundadas, el tribunal, claro, podrá darle tramitación al incidente. Y también se establece que por regla general, en este caso, la prueba se junta con la prueba general del juicio y excepcionalmente el tribunal podrá hacer un periodo de prueba especial para los incidentes. Lo que busca la norma es tratar de que la tramitación del juicio, sobre todo los incidentes, no dilaten el proceso, sino concentrarlo. Muchas gracias. Senadora Proboste. Presidente, si es que pudieran dar algún ejemplo de incidentes. Sí, y antes de dar el ejemplo, a mí me gustaría si me pudiesen aclarar qué significa que se promuevan en el juicio, se sustanciarán en ramos separados y podrán ser resueltos de plano por el tribunal. Respondiendo a la pregunta de la senadora Proboste, por ejemplo, la nulidad, solicitar la nulidad de una actuación procesal sería un incidente. Y en ese caso, y aprovechando también de responder la pregunta del senador, si se sustancian en ramos separados, quiere decir que sigue la tramitación principal. Por ejemplo, si la nulidad se presenta durante una prueba, durante el término probatorio, sigue adelante el término probatorio y paralelamente se sustancia la nulidad. Eso quiere decir que no suspende la causa principal. Y que se resuelve de plano por el tribunal, quiere decir que recibida el incidente de nulidad, el tribunal no le da traslado a la contraparte para que emita sus descargos, por regla general, a no ser que por razones fundadas considere que sí es necesario la opinión de la otra parte. Y en ese caso, entonces, frente a la nulidad, se irá traslado por tres días hábiles, la contraparte responde
y si es que además el tribunal considera necesario, podrá someter a prueba. Pero la idea es que la regla general sea que se tramite de plano. O sea, una vez recibido el incidente, en este caso, en el ejemplo de la nulidad, el tribunal resolvería de inmediato. ¿Cuándo se acepta una condición así? Exacto, se resuelve de inmediato el incidente, a no ser que el tribunal considere que tiene que dejarse para la sentencia definitiva. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Presidente, me disculpa por un asunto formal, pero yo creo que ayudaría a la redacción. Al comienzo del artículo 26 bis propuesto por la indicación, dice: los incidentes que se promuevan en el juicio se sustanciarán en ramos separados y podrán ser resueltos de plano por el tribunal. A menos, y ahí falta ¿qué? Yo creo que ahí se soluciona la forma. ¿Están de acuerdo en el Ejecutivo? A menos que, por razones fundadas de las cuales dejará constancia, el tribunal tiene necesario escuchar previamente. Entonces se solicita la unanimidad con modificaciones. Ok, tiene la palabra, señor secretario. Después corresponde ver el artículo 26 ter propuesto. Hay dos indicaciones. Vamos a comenzar con la 74. De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Hay artículo 26 ter. También es una disposición bastante larga, Presidente. Le pediría al Ejecutivo si la puede explicar. Bueno, señalar que este artículo 26 ter lo que hace es regular la notificación electrónica. Esto también es un avance en cuanto a que los procedimientos sean más expeditos y, bueno, en general seguir la tendencia de los tribunales de justicia en general que están adoptando notificaciones electrónicas y procedimientos electrónicos. En este caso se establece que las partes serán notificadas electrónicamente en el estado diario disponible en la página del tribunal. Las resoluciones, dependiendo del tipo de resoluciones, son notificadas por correo electrónico. Esto subsume la indicación número 75 de la senadora Aravena. Las partes se entienden notificadas al día hábil siguiente de la remisión por parte del tribunal. Esto también recoge una indicación de la senadora Aravena, la 76. La notificación de la demanda, dada su importancia, ¿cierto? No cabría todavía dentro de esta notificación electrónica, sino que se mantiene que se realiza mediante oficio. Esto principalmente para proteger el derecho de defensa de las partes, dado que podrían señalarse, por ejemplo, correos electrónicos que no fueran correctos o imprecisos. Entonces, dado que es la primera gran actuación en un juicio y que es la base del emplazamiento a la contraparte, se mantiene que se realiza mediante oficio. Oficio, dado que además son organismos públicos los demandados en general, salvo los casos que se demanden a particulares. Y también señalar de que solo excepcionalmente no se notificará mediante medios electrónicos. En general, la parte que no pueda ser notificada por medios electrónicos tendría que demostrar que no cumple con la situación, pero entendemos que esto es muy excepcional y que es más bien para dar una salida a casos que, como les señalo, son muy excepcionales. La regla general es que sean notificadas electrónicamente y esto dependerá según el tipo de sentencia, obviamente, de fallo. Dentro de un procedimiento se van dando distintos tipos de decretos, autos, sentencias interlocutorias, más sentencia definitiva. Entonces hicimos esas distinciones, dado que cada una resguarda de distinta manera el debido proceso. Muchas gracias. Ofrece la palabra, senadora. Sí, presidente, yo quisiera pedir una aclaración respecto de uno de los puntos que está establecido en esta notificación electrónica, porque dice: se establece que las partes serán notificadas electrónicamente en el estado diario disponible en la página del tribunal. Un poco a raíz de lo que es la experiencia acumulada también en el boletín minero. Nosotros nos encontramos en que aquí las grandes empresas tienen staff dedicados a este tema, dedicados a mirar los boletines mineros, y vamos a tener staff dedicados a mirar la página del tribunal. Y cuando pensamos en una pequeña empresa,
lo más probable es que su dueño o dueña es la que hace todo. Es la que hace las facturas, que va al contralor, que va al banco, que conversa con los distintos proveedores, que incluso a veces está en la línea de producción. Y entonces, me parece que esta parte es desconocer esta realidad. Es decir, implícitamente en que está hecho para las grandes empresas, que puedan tener equipo, staff para estar mirando diariamente la página del tribunal. Le quisiera consultar a Compras Públicas directamente. ¿Cómo es la realidad de las comunas rurales? Las comunas como Yagüe, Putre, General Lago. Me imagino que también hay procesos en esos municipios que van a llegar a este tipo, o hay problemas en los tribunales de contratación pública y estamos hablando de zonas que no hay internet. Entonces, como sumándome a la preocupación que manifiesta la senadora Proboste, ¿qué pasa en todas aquellas comunas donde hay compras públicas y no hay internet? Sí, bueno, por su intermedio, señor presidente, buenos días. Básicamente lo que nosotros conocemos que hacen los organismos públicos y las empresas que demandan a los organismos públicos dentro de áreas con escaso internet o áreas alejadas es que interponen el recurso en las gobernaciones y la gobernación tramita el recurso hacia el Tribunal de Compras. Así es como funciona en términos generales. La gobernación funciona como una especie de intermediación, por llamarlo de alguna manera, entre los papeles que van de un lado a otro. ¿Las delegaciones dice usted ahora? Las delegaciones de antes, claro. Uh-huh. No sé, Ricardo, si tú tienes... Sí, efectivamente estoy buscando la norma, pero es como dice la directora, y la verdad es que lo que sí les puedo decir que en la práctica no hemos presenciado muchos casos en que se presenten estas demandas, pero sí normativamente está la posibilidad de que se presenten en las delegaciones regionales, pero la norma, como no ha sido actualizada, habla de gobernaciones. Uh-huh. Si me dan un segundo voy a buscar la norma precisa. Perdón. ¿Será posible que el Ejecutivo pueda hacer una corrección en el último inciso, donde dice que de manera excepcional el tribunal podríamos generar una redacción que permita que considere, no podrá, sino que una manera más taxativa, en que aquellas personas que no tienen correo electrónico o que pertenezcan a comunas alejadas, no quede bajo la decisión del tribunal, sino que quede en la ley que deberá notificar a través de un receptor ad hoc. ¿Ejecutivo? Sí, por nuestra parte nos parece bien que se pueda modificar. Podríamos cambiar el verbo rector, de podrá a deberá. También. ¿Estaríamos ok entonces? ¿Le parece a los miembros de la comisión? Senadora Proboste. Gracias, presidente. Pero esto sería respecto de la notificación de la notificación inicial. El que ya no sea en la página del tribunal y que tenga que estar revisando todos los días la página del tribunal. Es una alternativa. Es una alternativa. Que si no tiene correo electrónico, eso es que si no tiene correo electrónico, deberá el tribunal, no queda a discreción de él, sino que deberá notificarlo de manera personal. Es que hay dos tipos de notificaciones. Hay notificaciones que se realizan de manera personal, que por ejemplo cuando se exige una comparecencia en juicio o una sentencia interlocutoria o la primera resolución en juicio, y esas se notifican de manera personal,
esas son las que se notificarían por correo electrónico y modificando, claro, que cuando la persona no tenga correo electrónico, el tribunal obligatoriamente tendrá que hacerlo por carta certificada o por receptor. Y hay otro tipo de resoluciones que son las de mero trámite, que son, por ejemplo, las que dan traslado a la contraparte, y esas se notifican por estado diario, y esas son las que hace alusión la senadora Proboste, que son las que se incluyen en este estado diario que está publicado siempre en la página web del tribunal. Ahora se hace de la misma manera, pero las notificaciones por correo electrónico se realizan más en la práctica que tengan una regulación expresa en la ley. O sea, primero, creo que está bien que se agregue esto de que efectivamente pudiera no tener correo, no sé, o diversas circunstancias en las cuales no esté funcionando. Pero yo creo que ponerse en la práctica de esto. O sea, las personas que participan del mercado público son personas que normalmente tienen como una vinculación permanente con el Internet. La gente que está vinculada a un sistema como Chile Compra son personas que o son encargados de compras en las instituciones públicas, o son microempresarios o emprendedores o empresarios más grandes que efectivamente de una u otra manera hacen todos sus procedimientos por Internet. No existe un sistema paralelo en el sistema de compras públicas que se haga a mano. Por lo tanto, uno entendería que dado que el proceso es electrónico completo y que basa su funcionamiento en red, por red, entendiendo lo que plantea la senadora, en la práctica se da que esos microempresarios o cualquier emprendedor que postule a cualquier proceso, que entre en una situación como esta, está normalmente asimilado al uso de redes. O sea, si no, no podría haber postulado a nada. Por lo tanto, y en último caso extremo, en el caso, por ejemplo, de nombrar un caso de Imperial, o sea, de Traillén, que es una comuna pequeñita, hay un ciber que lo instala el municipio, en donde hay personas encargadas normalmente que apoyan las postulaciones de estas personas y que están haciendo seguimiento a procedimientos de este tipo. Entonces, en caso extremo que no tuvieran computador y tampoco Internet, normalmente lo hacen en alguna oficina, que es un centro de negocios o es alguna oficina dispuesta por el municipio para desarrollar esta actividad. Entonces, si esto fuera en papel, yo podría entender que es más difícil que alguien esté con desconexión, pero el proceso es por Internet. Entonces, es una persona que tiene o él mucho manejo de Internet o alguien que le paga para que le suba estos procedimientos y también tramite ciertas situaciones que pudieran estar, digamos, fuera de la norma. Entonces, yo quería hacer ese punto porque si esto fuera en papel es otra cosa, pero esto es todo por Internet, todo el proceso, eso solamente. Encargada de negocio también, o sea, uno habla también desde el conocimiento del territorio y de las empresas de menor tamaño, Carmen, senadora. Hay de todo. Y la gente de Chile Compra además sí lo puede refrendar. Hay de todo. Hay personas que venden y que son proveedores y que tienen escaso acceso a la digitalización. Entonces, ponerse como en el que la situación de Traillén es la situación masiva, no nos ayuda. ¿Tiene la palabra? Sí, okay. Sí, quizás para llegar a un punto medio, contarles que nosotros hacemos esfuerzos tecnológicamente para que el celular sea un instrumento de uso compatible con el sistema de compras públicas, porque efectivamente hoy es la penetración que ha tenido el celular es muchísimo más grande que inclusive el Internet en muchas casas, como con computadoras, por ejemplo. Entonces, yo creo que una buena mirada es continuar haciendo soluciones más cercanas a la posibilidad de usar el teléfono celular también. Senador Saldón. Mire, para que sea efectivo el derecho a la defensa, yo creo que podría decir, tratándose de particulares, la demanda debe ser notificada personalmente y en caso de no ser habido en una oportunidad se procederá a su notificación por célula, o sea, dejarle algo en la casa, cédula. Porque creo que el sistema
por red, impecable, pero hay casos muy importantes que tiene que haber una alternativa. No es solo eso, es lo típico de esas notificaciones que hacen y que nadie las ve y que de repente te encontrás con la sorpresa. Entonces, para darle un poquito de transparencia y asegurar un efectivo derecho a la defensa, yo creo que hay que tener ojo con eso. Senadora Carmen. No, de acuerdo con lo que plantea el senador, y solo agregar que además todo lo que tiene que ver con factura hoy día es electrónica. Entonces, vuelvo a insistir en que por supuesto, yo podría decir que en mi región hay una situación bien compleja de incendios forestales que implicó una desconexión y zonas oscuras de Internet, producto, ¿cierto?, de estos incendios, muchos de ellos intencionales, pero no es la común de la situación. Por ejemplo, hay muchas comunas que los contadores, las oficinas de contadores ven todos estos temas, tienen clave de impuestos internos, Chile Compra, y también asesoran. Y vuelvo a insistir, o sea, hoy día la factura electrónica es obligatoria, por lo tanto, toda persona que postula a Chile Compra tiene que estar formalizada ante impuestos internos, y todo lo que vende con factura es electrónico. Entonces, cada día, y me alegro que así sea, está avanzando la tecnología. Entonces, por supuesto que hay excepciones, las tenemos que considerar, pero la generalidad no va por ese camino. O sea, yo creo que, como dice el senador Sandón, todavía existe en el tema de notificaciones judiciales una brecha que hay que mejorar y que hay que abordar en este artículo, pero que el tema va para el tema de Internet y electrónico es lo que hay, es la norma del Estado de Chile. Bien, yo quisiera hacer un resumen de lo que se ha planteado. Creo, primero, dejar establecido que la modificación de podrá, deberá, es un avance, porque no queda a discreción del tribunal, sino que efectivamente quienes acrediten no tener un correo electrónico o cualquier situación particular, el tribunal haga una notificación de manera personal. En segundo lugar, el ejemplo que me da Compras Públicas en relación a que estas notificaciones puedan llegar a las delegaciones presidenciales, yo no tengo claro si en la delegación presidencial hay una orden en que desde la delegación hagan el esfuerzo para ir a notificar a la persona, porque ahí obviamente nosotros tiene razón el senador Sandón, es decir, hay una legítima defensa. Y si una persona llegó a un tribunal de contratación pública es porque se siente que ha sido vulnerado en sus derechos. Entonces, desde esa mirada, yo creo que todos compartimos que hay situaciones particulares que se dan en algunas zonas alejadas, en que si bien la postulación se hizo por Internet, el día a día no está permanentemente conectado a Internet, porque incluso su espacio laboral puede ser alejado. Y como esto tiene plazos establecidos y perentorios, obviamente lo que uno quiere dejar claro en la norma es que estamos previendo todas las situaciones que pueden afectar a alguien que legítimamente llega al Tribunal de Contratación Pública porque se siente vulnerado en sus derechos. Entonces, estamos ok con el deberá, pero ahora deberíamos identificar, no sé si identificar o no, pero yo por lo menos me quiero quedar con la respuesta. ¿Qué pasa cuando es la delegación presidencial, en Parinacota, por ejemplo, que quedó a cargo, que a ellos le llegó la notificación? Y supongamos, se olvidó, o estaba con licencia el funcionario a cargo de este procedimiento. Y usted sabe que en materia de servicio público se dan situaciones. Entonces, un poco me gustaría saber cómo en la práctica. Ricardo estaba buscando, no sé si encontró alguna experiencia o algo que nos iba a comentar. Sí, gracias, señor presidente. No, lo que pasa es que eso está actualmente regulado en la ley, en el artículo 24, y lo que señala es que la demanda, el particular, el proveedor, el interesado, la presenta ante esta sede regional, que la ley habla de la gobernación provincial o la intendencia,
pero la Intendencia o la Gobernación Provincial lo que tiene que hacer es inmediatamente al día siguiente enviar esa demanda al Tribunal de Contratación Pública. Y el Tribunal de Contratación Pública sigue siendo siempre el encargado de notificar al demandado. Y los plazos corren desde la notificación del demandado. Claro. Pero la delegación le envía al tribunal y el tribunal notifica al demandado. Por lo tanto, aquí no hay un riesgo de que se vulnere el debido proceso porque la notificación la va a seguir haciendo, de la demanda la va a... Ingresó la presentación a la delegación presidencial. ¿Cómo es la comunicación ahora del tribunal con el demandante? No, pues al tribunal le llega la comunicación desde la delegación y el tribunal tiene que demandar como cualquier demanda, como se hace por oficio, o sea, por notificación regular. Claro, al demandado, que en este caso es un organismo público. Es que la notificación de la demanda original, la notificación original de la demanda no se hace por correo electrónico, se hace por personal o a través de por cédula. Eso es lo que establece la norma actual. Y las notificaciones que se hacen a través del Estado Diario son las llamadas resoluciones interlocutorias, las resoluciones intermedias. Y la verdad es que lo que yo quería explicar es que los juicios que se ventilan ante el Tribunal de Contratación Pública, todos hemos podido ver el lenguaje procedimental que se utilizan, son juicios, son litigios en los cuales participan abogados. Y cualquier abogado litigante sabe que tiene que revisar diariamente el Estado Diario. Y el Estado Diario es muy simple, es una planilla que está en la página del Tribunal de Contratación Pública que todo abogado litigante, dirigente, revisa diariamente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que esas notificaciones se hagan por el Estado Diario. Nosotros mismos, como Dirección Chile Compra, somos regularmente demandados ante el Tribunal de Contratación Pública y estamos todos los días revisando el Estado Diario. No tiene mayor complejidad, señor presidente. Ofrece la palabra a la abogada de Sexpress. Muchas gracias, señor presidente. Quizás aclarar que la norma propuesta, en el comparado en la página 154, establece la manera de notificar la demanda. Y esa, para los organismos del Estado, es mediante oficio, que envía al tribunal al organismo demandado. Y en el caso de los particulares, se notifica personalmente. Y en el caso que el demandado no es habido, se notifica por cédula. Y luego, en el comparado, en la página 152, ahí se establece cuáles son las resoluciones que se notifican por correo electrónico, que serían la comparecencia personal, o sea, cuando, por ejemplo, se cita una audiencia, se cita la audiencia de conciliación, eso se notifica por correo electrónico. La que recibe la causa prueba, es decir, la que fija los hechos sobre los cuales va a versar la prueba, las que ponen término al juicio, por ejemplo, si se acogiera una excepción de litis pendencia, es decir, que este caso ya está siendo conocido en otro tribunal y se pone término al juicio, también se notifica por correo electrónico, o las que hacen imposible su continuación. Por ejemplo, que se acoja una excepción dilatoria de que la demanda estaba mal interpuesta y hay que interponerla de nuevo, también. Entonces, las notificaciones, las resoluciones relevantes se notifican por correo electrónico, la primera se notifica de manera personal y el resto, que son de resoluciones que son menos relevantes, son las que se incluyen en el Estado Diario, que, como bien señalaba el fiscal de Chile Compra, es un estado que comúnmente los abogados y abogadas visitan, en los juicios civiles también. La mayoría de las resoluciones se hace por Estado Diario y en el fondo es una gestión sencilla. No debiera representar mayor dificultad. ¿Se ofrece la palabra? Permiso, espérame. No, lo que pasa es que estaba consultando y una pregunta, que aquí me dicen que, a ver, que las notificaciones normalmente son 3 y después pasa la tema célula y en esta estamos poniendo una sola vez. ¿No será muy poco? ¿Ejecutivo? Sí, lo que se refiere el senador Osandón está en la página 154 y por regla general en los códigos de procedimiento civil, o sea, en el Código de Procedimiento Civil se establece que si una persona no es sabida en 3 oportunidades,
Luego se pasa la notificación por cédula. Nosotros lo restringimos a una sola oportunidad, solo con el objeto de acelerar el procedimiento y hacerlo más expedito, porque muchas veces hay que estar hablando con los receptores, pedirle que vaya a certificar nuevamente que no es habido. Todo eso encarece también el procedimiento porque el receptor cobra por cada vez que va. Preferimos restringirlo a uno. Ok. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, a mí me sigue haciendo ruido respecto de lo que pasa en la práctica hoy día con, por ejemplo, el boletín minero, en donde lo que uno escucha de parte de quienes uno pretende ser la voz aquí, ¿no? Yo no pretendo ser la voz de los grandes conglomerados. Y en este caso de las pymes que tienen su semejanza con los pequeños mineros, que nos dicen, mire, nosotros no podemos tener un staff de personas que estén todos los días o una persona todo el día y todos los días dedicado a mirar, en este caso, la página del tribunal para mirar el estado diario. Entonces creo que esa fórmula no queda bien resuelta para poder tener una comunicación más expedita con particularmente la pequeña empresa. Gabriela. Gracias. Nosotras entendemos de que el boletín minero cumple una función distinta a un estado diario del tribunal. Ejemplo, porque ellos tienen que estar mirando claro. permanentemente el boletín minero para ver quién solicita pertenencia. Claro, pero en este caso hay un procedimiento, entonces si yo fui demandado o demandé, mi abogado o abogada también tiene la obligación, parte de las actuaciones que tiene que realizar es revisar el estado diario. Obviamente siempre va a haber una ventaja comparativa en el que está representado por un staff de abogados que está constantemente revisándolo, pero necesariamente si yo contraté a una persona para que me represente judicialmente, esa persona tiene que cumplir la obligación de revisar el estado diario, donde están las actuaciones del tribunal. Además de que las actuaciones más importantes se van a notificar de manera personal a mi correo electrónico, por tanto no voy a caer en indefensión, al menos respecto de las de mero trámite. Entendemos que es parte de lo que el abogado o abogada tiene que hacer. Y además, ¿cierto? Esto se establece también en un tema de economía para el tribunal, porque el tribunal no puede estar notificando cada actuación de manera, ya sea por correo electrónico o personal. Antiguamente los estados diarios consistían en una hoja que se publicaba en el tribunal, ahora estamos avanzando hacia ciertos estados diarios electrónicos, pero necesariamente es parte del ejercicio profesional tener la responsabilidad de llevar una causa de manera responsable, ¿cierto? Y revisar algo tan básico como el estado diario, que, por cierto, entendemos que es distinto al boletín minero. Sí, bueno, yo me quiero quedar con la convicción que vamos a modificar el podrá por deberá y, a su vez, que está la alternativa también de notificación personal o por cédula cuando no existe. Así que de no haber más consultas, ponemos en votación la indicación. Senadora Proboste. No, presidente, mire, a mí me sigue haciendo ruido, me parece que esto es lo más parecido a las listas que se publican en las notarías para la superposición. Alguien podrá decir, bueno, lo digo respecto a la superposición de viviendas también. Entonces, creo que esto se agrega a la lista, en donde de forma muy soterrada se genera esta diferenciación en el acceso a la justicia respecto de aquellos que tienen más recursos respecto a aquellos que no lo tienen. Entonces, en ese sentido, me parece que no está bien resuelto en este proyecto pensando en una lógica diferenciada para las empresas de menor tamaño. Yo entiendo la situación que se busca, que es proteger la economía del tribunal, pero nuestra función es proteger los intereses de las empresas de menor tamaño. Y perfectamente aquí se pudo haber hecho una fórmula distinta de establecer esta notificación a las empresas de menor tamaño. Y por eso no estoy disponible a votar a favor, voto en contra. Senador Osandón. A favor.
Ahora Aravena. A favor. Presidente. Voto a favor con la modificación propuesta y además con la convicción de que creo que efectivamente en la medida que no encarezca el juicio a la persona que está demandando, porque cada actuación del receptor judicial tiene un costo. Entonces, por esas razones, voto a favor. Secretario. El resultado de la votación son 3 votos a favor y 1 en contra, aprobado por la mayoría señalada. Con modificaciones. En el inciso final, sustituyendo el verbo rector, podrá por deberá. Eso es. Las indicaciones esas están subsumidas. Después vienen, claro, 2 indicaciones presentadas por la senadora Aravena. La Secretaría entiende que están incorporadas por la indicación que acaba de aprobar la comisión y por lo tanto a lo mejor podría darse por aprobadas también con modificaciones. Con la misma votación. Se va a aprobar la indicación de la senadora Aravena con modificaciones. Y además porque está subsumida. Serían 3. Senadora Proboste, mantenemos la votación anterior 3-1 de la indicación de la senadora Aravena. Que está subsumida en el artículo. Ya. Después hay indicaciones al artículo 26 quater propuesto. En la indicación 77 de Su Excelencia el Presidente de la República. El artículo 26 quater se refiere a la sentencia definitiva en el plazo en que debe dictarse. En el inciso primer, respecto del inciso segundo, propone intercalar entre la palabra pronunciará y sobre la palabra fundadamente, quedando así. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciará fundadamente sobre la legalidad o arbitrariedad del acto o omisión. Y también hay una segunda letra que dice, también reemplaza en el inciso segundo la palabra recurrido por la frase respecto del cual se dedujo acción de impugnación o del vicio en que se fundó la nulidad. Pero la palabra recurrido no la encontramos. Ejecutivo. Sí, bueno, señalé ahí pedir las disculpas pertinentes de que era respecto de la palabra impugnado, no de la palabra recurrido. Es un error en nuestra indicación. Y esto en el fondo es porque, y el sentido de fondo al menos, es que al cambiar la palabra impugnado, impugnado solo se refiere a la acción de impugnación y lo que hace nuestra indicación es señalar de que el acto o omisión es respecto de un acto impugnado, o sea, respecto del cual se dedujo una acción de impugnación o de un vicio en que se fundó la nulidad. Ok. ¿Consultas? ¿Por unanimidad? Sí, presidente. Con modificaciones, presidente. Con modificaciones. Perfecto. En el artículo 26 quinquis propuesto, la indicación 78 de Su Excelencia el Presidente de la República. Página 155 es sobre los recursos que se pueden interponer en contra de la sentencia definitiva. El presidente propone reemplazar la voz reclamación por la palabra apelación las 4 veces que aparece. Ok. ¿Por unanimidad? Esta es la indicación del senador Sondón. La siguiente indicación recae en el artículo 26 sexies, en la indicación 79 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Los autos y decretos dictados por el tribunal serán siempre susceptibles de recurso de reposición, el que deberá ser interpuesto dentro de 5 días contados desde la notificación de la resolución. Las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación
y las demás sentencias interlocutorias que expresamente señala esta ley también serán susceptibles de recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de tercer día desde su notificación. En contra de dichas resoluciones también procederá la apelación, la que solo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se concederá solo en el efecto devolutivo. Siempre el tribunal podrá pronunciarse de plano sobre la reposición o tramitarla como incidente. Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, esta indicación recoge lo señalado en la indicación número 80 de la senadora Aravena y en términos sencillos se establece como regla general el recurso de reposición y excepcionalmente el recurso de apelación solo en contra de determinada sentencia interlocutoria. Esto tiene por objeto hacer un balance entre el derecho de defensa de las partes de poder reclamar de resoluciones, pero al mismo tiempo no limitar la utilización de recursos para no dilatar excesivamente el procedimiento, y en este mismo sentido se establece que las apelaciones siempre se conceden en el efecto devolutivo, es decir, el juicio sigue tramitándose en tanto se ve la apelación en la Corte de Apelaciones. Y por último se establece que las reposiciones pueden tramitarse de plano como incidente, es decir, recibido el recurso, el tribunal puede fallarlo de inmediato o solo si es que lo estima pertinente darle traslado a la contraparte. ¿Se ofrece la palabra? ¿Por unanimidad? Indicación siguiente de la señora Aravena. Va a ser la en la última misma línea. indicación. La misma línea. ¿Se le parece, presidente? ¿Con la misma votación? Con la misma votación. ¿Una más o terminamos? Queda un artículo. Terminamos el 26. Queda uno y terminamos. Sí, con un artículo terminamos en esta parte, los permanentes, falta las transitorias. Debe ser el 26 septiembre, ¿no? Exacto, 26 septiembre propuesto. ¿Quién lo explica, por favor, el Ejecutivo? Gracias, señor presidente. Lo que hace el artículo 26 septies es establecer aquellas acciones que puedan surgir de indemnización que puedan surgir a propósito del juicio llevado ante el Tribunal de Compra. Lo que hizo el Ejecutivo acá es subsumir la indicación 82 de la senadora Aravena y se señala que se puede interponer esta demanda de perjuicios, sin embargo no se puede revisar el hecho y el derecho ya analizado, por decirlo en un término simple, por el Tribunal de Contratación Pública. Es decir, se puede establecer si hay derecho o no a una indemnización, más no vamos a revisar si la contratación o la licitación de la cual surge esta indemnización es legal o no, porque eso ya lo hizo el tribunal. Es un tema de economía, es un tema para evitar duplicación de procesos y en general el mismo tribunal estaba de acuerdo con que no se revisara. Igual, como último punto, sí señalar de que el número 2 del ordinal 3 de la indicación 81 del Ejecutivo, por error no fue retirada por el Ejecutivo. El Contralor señaló que había un error en acotar las solo responsabilidades administrativas que pudieran surgir de este procedimiento, de los procedimientos licitatorios revisados. No solo es responsabilidad administrativa, sino que además está la civil y penal, la cual por error nosotras no la retiramos y por tanto lo hacemos presente para que, de ser posible, sea rechazada. El número 2 del literal II. El triple I. El segundo. Triple I, sí, triple I. En relación a lo que solicita el Ejecutivo, entonces en votación. Sería con esa parte y el resto. ¿Se aprueba entonces? ¿O se aprueba con modificaciones? ¿Se aprueba con modificaciones? Rechazando el número 2 del literal triple I. Eso es, se aprueba con modificaciones y rechazando la segunda. ¿Por unanimidad? Presidente, y en la misma línea la indicación de la senadora Aravena.
80, Que 82. fue subsumida. Claro. También está en Ok. la misma votación. Está como subsumida con la misma. Y ahí se terminan las indicaciones referidas al capítulo sobre el Tribunal de Contratación. Dos temas que quisiera plantear. Lo primero, una solicitud que hace el Ejecutivo si esta comisión puede sesionar el día lunes. Tendría que ser con acuerdo de la... ¿Y el lunes? Sí, Yo no tengo problema. ¿Presenta a la misma hora de ayer? si pudiese ser entre 3 y 4 y media o 3 y 5. Tenemos que hacerlo antes que nazca la guagua, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo. No. No, yo no tengo problema, pero yo creo que eso tiene que pedirlo la presidenta, la nueva presidenta. Es que como no se ha provocado... El cambio, sí, pero- pues está dentro del periodo del... Estamos de acuerdo de la comisión. No, pero espera, estoy de acuerdo, pero seamos, Ella tiene que estar. seamos objetivos. Usted está presentando la renuncia después de esta cuestión. Yo no lo digo por nada, no tengo problema, yo soy de Santiago. Pero creo que... ¿Qué pasa si ella no puede? Pero no va a estar asumida la próxima semana. Sí, Eso, pues, ¿no? Esto es parte del periodo del senador Durana. No puedo estar yo defendiéndole sí. los derechos al senador Durana. No, si es así no hay problema. Si el tema era que estuviera, ¿cómo se llama?, la presidencia y nosotros estemos acordando, me parece feo, pero si usted no va a estar, o sea, si usted va a seguir presidiendo hasta que ella no vuelva, ella vuelve el 21, creo, está afuera. Yo consulté esto de acuerdo... No, oye, si no hay problema entonces. De acuerdo a lo que he consultado con la Secretaría. Podría haber un presidente accidental en esa sesión. Tú tienes que presidir, tu renuncia se va a hacer efectiva Cuando ella asuma. Tu renuncia se va a hacer efectiva el próximo miércoles, eso el próximo martes. Y por lo tanto el lunes está dentro de tu mandato. Y en el caso mío, si no hay cambio, de aquí al lunes tendría que ir yo. No, pues no va a haber cambio, porque el cambio se va a provocar el martes. Sí. Perfecto, no hay problema. ¿Y de qué hora sería? La misma de ayer. De 3 a 5, lunes de 3 a 5. De ayer. Perfecto. Bueno, lo hacemos a las 9 de la mañana mejor. No, porque hay comité a esa hora. Y porque la llave. ¿Tú tenías comité? Viene de No, pero el lunes tenemos a las 9 de la mañana comité. Así es. Quiero ver a qué hora vienen los aviones de Arica. Solo va a molestar. Yo soy buena para la madrugada, soy mala para la transmisión. No hay problema, presidente. Bien. Señor secretario, la renuncia, habiéndose cumplido el objeto de la sesión de economía, se levanta. O sea, la renuncia.